Continuamos aquí en Colección Nocturna. Me da mucho gusto saber que estamos juntos en sintonía en Radio Red, en el 1110 de AM, en Guadalajara en el 700 de amplitud modulada y en Monterrey, Nuevo León en el 1540. Ya tenemos más potencia en Guadalajara y Monterrey, eso nos da mucho gusto porque llegamos mucho mejor, abarcamos una zona geográfica más amplia y con eso vamos haciendo más amigos radiofónicos y eso nos encanta. Como le anuncié al principio del programa, atendiendo el orden del día, vamos a trabajar en esta ocasión, porque además así corresponde de acuerdo con nuestro calendario. Vamos a hablar de la sección Escucha a tu cuerpo, y esta mañana vamos a hablar de un tema que es importantísimo. Todo es esencial, usted sabe que el cuerpo es un sistema integral y no podemos dejar de pensar, o no podemos pensar que un organismo, o que un órgano, o que un sistema es más importante que el otro. Pero hoy vamos a hablar de los músculos. Escucha a tus músculos, y espero que usted, así como nosotros cumplimos con nuestro programa, usted esté cumpliendo con el suyo y que realmente se haya puesto ya a hacer ejercicio y a iniciar un programa de trabajo físico importante, y que se esté sintiendo mucho mejor, que ya esté dándose cuenta de los beneficios de esta disciplina o de hacer ejercicio, de la actividad física. Saludo a todo el equipo que me acompaña en esta ocasión. Tenemos casa llena y eso me da mucho gusto. En teoría sería el orden alfabético lo más democrático, pero como no los tengo en orden alfabético, voy a presentar primero a las damas. ¿Les parece bien? Entonces, en esta ocasión está con nosotros la licenciada Bárbara Santos, que es la directora de Club Ten. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Hola, Willy, ¿cómo estás? Bienvenida. Está también con nosotros Beatriz Boullosa, que es nutrióloga, también atiende en Club Ten, y aquí está para platicar con usted, para atender todas esas dudas que pueda usted tener, curiosidades a propósito de la alimentación. Y hoy para los músculos es importante. Si usted quiere tener músculos grandes, músculos medianos o músculos pequeños, porque no, ahorita vamos a hablar, eso es padrísimo, ahorita vamos a hablar de eso, de los que no quieren ponerse como Charles Atlas, que ni estaba tan grande, pero ese es el estereotipo. Betty, bienvenida. Gracias, Willy, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Está también Gabriela Martínez, es gerente operativo de Club Ten. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Buenos ¿qué días. tal, Willy? Buenos días. Desde luego que me acompaña todo el equipo de instructores. Esta mañana está Manuel Nava, que es el coordinador deportivo de Club Ten. ¿Qué, Manuel, cómo estás? Oye, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Está también Víctor Beltrán. Hola, Víctor. Hola, Víctor, usted ya lo había escuchado antes, estuvo con nosotros en la emisión pasada. Bienvenido, Víctor. Y Raúl Rubalcaba, también instructor de club. Hola, Raúl. Hola, Willy, buen día. ¿Qué tal? Y el especialista en esta oportunidad para platicar sobre los músculos es el doctor Edgardo González Pereira. Él es egresado de la Universidad de Anáhuac, ortopedista, traumatólogo, egresado del Hospital Lomas Verdes. Tiene una subespecialidad en microcirugía, en medicina del deporte y cirugía reconstructiva de articulaciones. Él ha sido entrenado en México, en España, en Estados Unidos y Canadá, y tiene una práctica médica en Sports Clinic Lomas. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Pues vamos a trabajar, ¿no? Vamos a entrar en materia, a hablar de los músculos. Y yo te pediría, como lo hemos hecho a lo largo de este año, cada mes, que empezáramos por lo básico, ¿no? El ABC. ¿Qué son los músculos? ¿Qué son? ¿De qué están hechos? ¿Cómo funcionan? Bueno, para empezar, nuestro cuerpo, el sistema musculoesquelético, pues es una máquina, ¿no? Igual que cualquier animal que tiene esqueleto, funciona como fuerzas de palanca, y los músculos tienen la función de, empezando en un punto, que normalmente es en el hueso que le sigue arriba, sí, hacia la articulación que le sigue abajo, para hacer algún movimiento. Lo que hacen los músculos es contraerse por medio de las fibras musculares, que básicamente lo que más contienen son células que contienen proteínas, ¿verdad? Y lo que hacen es contraerse un poquito cada pequeña celulita para hacer una contracción y hacer una fuerza de palanca que produce un movimiento de el brazo, la muñeca, los dedos no, porque esos son jalados ya por un músculo que está más arriba, ¿no? Pero básicamente lo que es una máquina. Nuestro cuerpo fue creado durante millones de años para que se mantenga activo, lo cual ahora con la industrialización y el tipo de trabajo que llevamos, pues solamente nos hace llevarnos de una silla a otra y perdimos ese habilidad que es innata de nuestro cuerpo, de estarnos moviendo continuamente y mantener los músculos en actividad. Claro. Doctor Edgardo González Pereira, ¿cómo es que el cuerpo mantiene determinado volumen en los músculos? Porque con lo que nos acabas de decir yo entendería que los músculos tendrían que ser muy grandes y muy poderosos para poder hacer el trabajo para el que hemos sido creados, ¿no? Desde la perspectiva de la naturaleza. Pero ¿cómo determina el cuerpo el tamaño de los músculos en una persona?
Bueno, esto es El volumen más que el tamaño, porque el tamaño sería como la longitud, ¿no? Sino el volumen. Dependiendo lo que uno le pida, o sea, la cantidad de fuerza que uno le pida, esto es muy interesante porque empezamos a crecer y según la actividad física que como niños y luego adolescentes, y esto es tan importante como hablar también de la masa ósea, porque es una mezcla entre los huesos y los músculos, la calidad del sistema musculoesquelético. Entonces, y a ver si tenemos la oportunidad un poquito más al rato de hablar de lo que pasa con los pies, que la mayoría de nuestra generación, tal vez también la pasada, utilizamos zapatitos de tipo bota, porque nosotros mismos los ortopedistas lo mandamos y ahora sabemos que eso no lo debemos de haber hecho. ¿Qué pasa? Que hay una etapa donde se forma más los músculos, que es una edad entre los 6 y los 12 años. Y el hueso va a adquirir, según la actividad física, va a adquirir calcio y va a ser una reserva de calcio, más o menos hasta los 30 años, vamos a decir, y después empieza a decaer, hagamos lo que hagamos. Esto es lo que revelan los estudios, se puede disminuir o alargarlo por medio de actividad física. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo dos huesos y de repente empiezo a hacer que esta fuerza de palanca le cueste más trabajo moverse, va a mandar una señal que está diciendo que lo va a romper. Le está diciendo al cerebro, oye, aquí, si le dan un poquito más duro me van a romper este pedazo. Y entonces le manda una señal y le manda proteínas, le manda calcio, etcétera, para hacer el hueso más fuerte y el músculo empiece a aumentar de volumen. Entonces le manda para que forme más células, para que tenga más tensión, le manda fibroblastos, que son lo que le da la fibrosis, vamos a decir, y la tensión a los músculos. Y entonces, pero esto tiene que tardar de 2 semanas hasta 3 meses, ¿ok? Entonces, para cualquier entrenamiento o cualquier cambio de actividad, algo muy importante que debemos de tocar al ratito, es que como va dándose la vida, llegamos a la adolescencia, y somos muy activos, hacemos mucho deporte, vamos creciendo, luego en la universidad, hasta ahí va todo muy bien. De repente empezamos a trabajar y te pasas a sentar a una oficina y empieza a decaer tu actividad física, y de repente un día a los 45 decides que vas a hacer otra vez ejercicio y quieres tener la misma capacidad que hace 20 años. Entonces, lo que sucede es que tu cuerpo ya no está preparado para eso. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de utilizar algo en tu cuerpo, automáticamente se va en donde mejor sirva. Es decir, es suficiente 2 semanas y media de inactividad. Ustedes han visto cuando se le pone un yeso a una persona, cuando se lo quitan, el brazo está flaco. Y eso sucede porque si no lo estás usando, el cuerpo dice, estas proteínas están muy buenas, me las llevo por otro lado. Se están desperdiciando, ¿no? Este colágeno está buenísimo, me lo llevo por otro lado. Y todo lo que le sirve se lo lleva por otro lado porque no lo estás usando. Entonces, cuando eso pasa con los deportistas de alto rendimiento, lo que tenemos de hacer, y la tecnología nueva, es de hacer una cirugía en caso de que se lesione a alguien, o que tenga, en lugar de poner yeso, hacemos una inmovilización parcial, porque si tú mantienes moviendo músculos adyacentes, vas a mantener el otro músculo que está dañado, solamente inmovilizar ese músculo en lo que se cura, pero que no pierdas el total de la musculatura. Porque si inmovilizas todo, pierdes en 2 semanas y media suficiente para perder 8 meses de entrenamiento, por ejemplo. 2 semanas y media, qué bárbaro. Sí, es terrible. Estamos hablando en esta ocasión en Conexión Nocturna, en la sección Escucha tu Cuerpo, de los músculos. Escucha a tus músculos, y estamos conversando con el doctor Edgardo González Pereira y todo el staff de Club Ten. Doctor, yo creo que antes de que se nos vaya el tiempo, háblanos de la parte de los pies, esta parte, ese error que dices que han cometido los ortopedistas en algunos casos o siempre, y hablemos también del sedentarismo, esta parte, ¿por qué dejan de funcionar los músculos en ese sentido? ¿O por qué dejan de trabajar ciertas funciones que a lo mejor no permiten que los músculos se desarrollen como se hubieran desarrollado si hubiésemos continuado con la actividad, o como si estuviéramos en una mejor condición física? Bueno, aquí hay varios puntos muy importantes, y esto todo está basado en estudios, desgraciadamente, de series de muchos pacientes y durante muchos años, hablando de series de 20,000 pacientes, seguimientos de 10 años, donde se demuestran varias cosas. La primera de ellas es que la capacidad física o la condición física de una persona a los 23 años es exactamente la misma que de una persona de 85 años. ¿De 23 a 85? Es exactamente la misma, o puede ser la misma. Entonces, ¿por qué no sucede de esa manera? Y eso lo estábamos mencionando hace un momento.
Para empezar, la fecha del retiro se creó hace 60 años, cuando te retiras, que es a los 65 años, tengo entendido. Y las personas hoy, a los 65 años, pues no parecen a las personas de 65 años de hace 60 años, ¿verdad? Claro. Yo creo que el 1% llegaba a los 60 años, hace 65. Entonces, ha sido maravilloso y ha ido cambiando la medicina desde que se inventó la aspirina, principalmente para nuestro beneficio, que es los ortopedistas, y los antibióticos. Eso permitió que la gente llegara a otras enfermedades que la gente no llegaba, que son enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades como la diabetes, problemas pancreáticos, problemas del hígado, problemas pulmonares, el efisema, el infarto, etcétera. Y luego la medicina avanzó y resolvió esa problemática. Y entonces la gente empezó a llegar a los 60, 65, que el que llega a esa edad, pues ya lo único que le puede pasar es que se muera porque se desarma. Eso es lo que pasa, que tiene osteoporosis o una calidad musculoesquelética no muy buena, y entonces se rompe un hueso, hace que se ponga en una cama y se empieza a enfermar de otras cosas, y así es como sucede. Pero una persona hoy, a los 65 años, normalmente si no tiene ninguna enfermedad, solamente se puede morir porque se le acabe la pila. O sea, porque ya no hay más enfermedades, por lo que dicen ahora también con lo del genoma humano que se está estudiando más, que para nuestros hijos probablemente vivan 120 años, pareciendo a los 120 como una persona de 80, 85, y eso seguramente va a suceder. Ya vemos nosotros ahora cambios en nuestras propias personas. La pregunta es, ¿para qué querríamos vivir 120 años? No. Yo creo que lo que pasa es que el tiempo se va a modificar. Sí, claro, se va a ver con otra visión. Para empezar, la gente no se debería de retirar a los 60, porque de entrada, ahorita una persona de 60 años que está fuerte, activa, etcétera, le dicen tiene 60 años y ya no lo dejan que haga nada. Es completamente productivo, claro, y no puede hacer nada. Y no puede hacer nada. Ya no te contratan en ninguna empresa. A los 45, la semana pasada leímos una nota en uno de nuestros programas de que a los 32 años ya no te querían contratar por ser mayor de 30. Sí, había algunos problemas ahí. Sí. Entonces, de entrada se tiene que modificar el cómo está funcionando nuestra sociedad en este momento. Claro. Pero hablando desde el punto de vista musculoesquelético, ¿qué sucede? Las señoras y los señores tienen mucha actividad, después pasas a tener una oficina, y luego los hijos crecen, entonces desde a dónde vas, las comidas, etcétera, empiezas a tener más dinero, entonces hay gente que te ayuda, y cada vez haces menos. De repente te encuentras a los 65, 70 años que tu capacidad muscular y esquelética es mínima, ni siquiera te permite a ti hacer una sentadilla o levantarte del suelo como haciendo un abdominal. La famosa medida de tocar el piso agachándote, ¿no? Flexionarte y tocar el piso. Sí. Probablemente imposible. Y entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque podemos hablar a cualquier momento, cualquier edad. La mayoría de la gente de repente dice, ¿sabes qué? Voy a bajar de peso y voy a hacer ejercicio, y lo que quiero hacer es voy a empezar a correr. Y al día siguiente se va al field, a la pista, allá al lado de su casa, y se pone a correr y le encanta y siente el aire y es una belleza y el clima, y al día siguiente no se puede ni mover. Y le duele terriblemente todos los músculos y no sabe qué pasó, y entonces se va a desanimar, porque para que pase de eso que siente, esos desgarros que tiene, esa quemazón que siente en los músculos, para que pase a que otra vez esté como estaba antes, para empezar probablemente ya no pase. ¿Por qué? Porque primero se tienen que curar de lo que se hizo, y quién sabe si lo logre y entre en un círculo vicioso de dolor e inflamación, ¿verdad? Y la mayoría de la gente se desanima. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues todas las personas que inician una actividad física deben de preparar ese grupo muscular y enseñarle y avisarle con tiempo que los va a usar, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Todos los desgarros suceden por un proceso que es como agarrar un clip y empezarlo a doblar y desdoblar y doblar y desdoblar y doblar y desdoblar hasta que se truena, se calienta y se truena, ¿verdad? Se rompe. Esto es un desgarre. No, eso, si lo pasamos a un músculo que no está acostumbrado a moverse, normalmente se mueve 26 veces y un día lo mueves 275, ¿ok? Entonces lo mueves hasta que se truena, igual que el clip, y se llama un desgarro por fatiga. Se fatiga, le deja de llegar oxígeno, le deja de llegar todo, ya no hay sangre suficiente, y se rompe el pedazo muscular, y entonces el cuerpo lo trata de curar y hace una pelota de fibrosis ahí, y ahí se va a quedar.
hasta que no la cubres al 100%. Y ya traes un achaque para la bolsa de... ¿Cómo no? Y así como va a funcionar. Claro. A ver, me voy perdiendo. No, adelante. Vamos, Veme orientando, muy bien. porque Sí, estamos en esta parte de cómo preparar los músculos para hacer ejercicio, que además tú has propuesto como un tema básico. Dediquemos el tiempo que tú consideres pertinente. Ok. ¿Cómo preparamos a los músculos para hacer ejercicio? Bueno, hablando, dos cosas muy importantes que tengo que mencionar y que es tan tonto como que no lo ves hasta que lo ves, ¿no? Hablando de cuál es la actividad de nuestro cuerpo, el 90% del movimiento, de lo que te lleva de aquí a cualquier lugar, todos los días, a todos los lados, son tus pies. Lo que hablábamos de las botitas y etcétera, que nunca se desarrollan los músculos. Y de la parte de arriba de lo que es crear cosas, etcétera, son las manos. Chistosamente, en ningún gimnasio del planeta existe ningún aparato que te fortalezca más de 3 músculos para los brazos, es decir, del codo hacia la mano, o de la rodilla hacia el pie. Lo cual es totalmente ilógico, porque tenemos 26 músculos en los dos lados. Si sumamos además los de la mano o de la planta del pie, son 30 músculos. El pie es el homólogo de la mano y el pie es retardado mental. A ver, agarra algo con el pie. No es muy difícil, si no lo has hecho toda tu vida por curioso, no lo puedes hacer. Pero verdaderamente no hace absolutamente nada, y mucho es fomentado porque a nosotros, y además es tan ilógico, porque ahora ya hasta se estudia, por la razón que te voy a decir, el pie, el 60% de la corteza cerebral, que es la sensibilidad, está en la planta del pie. Es decir, es más sensible que la boca, es más sensible que la yema de los dedos, es la parte más sensible del cuerpo, la que te imagines, ¿ok? Sí. Y, por ejemplo, a mí no me la puedes ni tocar, porque es demasiado intenso. ¿Qué pasa? Que desde que naces te cubren el pie, así es, y te lo cuidan, y los niños, si tú te fijas, se están quitando los zapatos continuamente, y siempre hay un alma caritativa que se los vuelve a poner. Sí, claro. Sí, es cierto. Porque existe el mito de que se va a enfriar el niño. Los niños todos tienen las manos y los pies fríos, porque eso es parte de la circulación normal de un niño. Aunque estés en Acapulco, va a tener los pies y las manos frías. Entonces está este mito de que creen que se van a enfermar, y todo el tiempo ponle guantes y el suéter y la mamá y ponle el zapatito y etcétera. Y los niños solitos se están tratando de quitar los zapatos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente saben que les está entrando el mundo por ahí. O sea, sienten que las texturas, imagínate hace 1.000.000 de años, cuando se estaba creando el hombre, como si tú estás en 2 pies, ya no eres chango y ya usas el cerebro, etcétera, por donde te está entrando todo, más que con los ojos, te está entrando por donde pisas. Sí, claro. Una piedra, esto es pasto, aquí está mojadito, aquí no, y se volvió sumamente sensible para que se captaran las cosas. Ahora se está estudiando qué tanto tiene que ver el que nos hayan cubierto los pies durante toda nuestra vida con las relaciones interpersonales, por ejemplo, con la depresión, etcétera. ¿Por qué? Porque es la parte más sensible, la sensibilidad del ser humano la tenemos totalmente desperdiciada, que empieza por los pies. Ahora, pero más allá, el pie, que es el homólogo de la mano, que no lo usamos para nada. Utilizamos solamente 3 músculos, que es el tibial anterior, que es el que desacelera, estamos acelerar, desacelerar, y el que acelera, que hace que te pares de puntitas, es el gastrocnemio y el sóleo, ¿ok? Y entonces, con 3 músculos contra 30, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el pie? Lo estamos atrofiando. No, está de por sí atrofiado durante toda la vida. Entonces, ¿qué tan feliz eres tú, o qué tan fácil hasta corres un maratón utilizando solamente 3 músculos? ¿Qué pasa si fueras capaz de fortalecer esos 30 músculos? Hay una cosa en el cuerpo que se llama propiocepción, que quiere decir que sabe exactamente en qué parte con precisión está cada parte de tu cuerpo. Entonces, si tú vas caminando y de repente pisas un agujero o pisas una piedra, el cuerpo está diseñado y está preparado para que esa piedra, tu pie se acomode, pase sobre ella y sigas caminando. El problema es que cuando quieres hacer uso de esos músculos, no existen. Claro. Y te vas como costal de papas al suelo. Y te rompes una pierna, o te rompes un tobillo. O vamos a hablar de un maratonista que se echa todos los maratones del año y aguanta 42 kilómetros sin ningún problema, hasta que pisa una piedrita y se rompe un tobillo. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque tiene preparados, muy bien preparados, 3 músculos.
los otros no. Doctor, entremos a los demás. ¿Qué hacemos? Todavía nos quedan veintitantos días. Ayúdanos. A ver qué podemos hacer. No, pero claro, o sea, para toda la gente, ¿cómo preparas esos otros músculos? ¿Cómo los estimulas? Bueno, hay maneras. ¿Qué Entonces, haces? eso es lo que la medicina del deporte, los trainers, etcétera, lo que hacemos precisamente en deportes de alto rendimiento. Por ejemplo, si tú tienes a uno de béisbol Sí. que hace pitching, de pichar, ¿no? Sí. Entonces, su curva no es muy buena. Bueno, existen aparatos donde metes su brazo y le mides la musculatura con mucha presión, como usted dice, tal músculo le falta tantito. Y entonces educas exacta y precisamente ese músculo, y entonces le mejora su curva, y entonces mejora su picheo, Todo y su todo el rendimiento, mundo claro, aplaude, su desempeño, sí. y muy bien. Y lo mismo para cualquier deporte, o sea, todo va junto. Si tú vas a empezar a hacer bicicleta, lo ideal que sería que antes tú no, si te vas a subir a la bicicleta, súbete, dale 3 vueltas, vele la marca, saluda a los de al lado y te bajas. Claro. Y te vas, ya sea con ligas, ahorita nos los van a decir los trainers, por medio de pesas, con ligas, en casa, en gimnasio, como tú quieras, y vas a educar precisamente los músculos que intervienen con ese deporte, y a la hora que te subes a la bicicleta, el de al lado lo primero te va a decir, oye, ¿dónde te entrenaste? Claro. Porque ya llegas como campeón. ¿Y qué va a pasar? Que estás entrenado 5 a 10 veces más de lo que tú le vas a requerir a tu cuerpo. Y entonces te vas a divertir. No vas a ir a correr el maratón, como dicen, a dejar las pompis en el asfalto, sino Se ha sufrido. que lo vas a ir a disfrutar. Claro, Mira qué claro. bonito está el edificio, ¿me entiendes? Y vas a ir a disfrutar, te vas a echar los 42 kilómetros, no como el profesional que lleva 200 y que Claro. está preparado todos los días y la alimentación y bla, bla, bla. Pero te vas a ir a divertir, no a sufrir, y esa es básicamente la idea. A grandes rasgos, ¿no? Me parece además muy importante, ¿no? Hay que acercarse, y siempre lo hemos dicho aquí, nuestra principal recomendación es ir con los expertos, con los especialistas, y no hacer las cosas por pura sensibilidad, ¿no? Por improvisación, porque eso es lo más peligroso que puede haber. Estamos conversando con el doctor Edgardo González Pereira y con todo el staff de Club Ten a propósito de los músculos. Escucha a tus músculos. Doctor, bueno, antes, ahora continuamos con el doctor, pero me gustaría escuchar a los entrenadores en esa experiencia. ¿Cómo inician ustedes ese trabajo muscular? ¿Cómo preparan a las personas para que empiecen a desarrollar un trabajo? ¿Qué sería una rutina general? ¿En qué está basada? ¿Cómo detectan las debilidades y las fortalezas de una persona? Porque a simple vista es muy difícil, ¿no? Salvo algunas cuestiones genéticas o alguna cosa así. ¿Quién quiere empezar? Víctor, Raúl, Manuel, el que quiera. El que quiera, adelante. Adelante, Raúl Rubalcaba. Mira, yo creo que por principio de cuentas, lo que tienes que hacer con la persona es evaluarla primero, ¿no? Tienes que aplicar una serie de evaluaciones físicas, hacer un historial médico deportivo también, para ver los déficits que tiene la persona, cuánto tiempo llevas a hacer ejercicio, y aparte de ahí puedes determinar qué tipo de ejercicio puedes realizar, el tiempo y la intensidad también, ¿no? Aparte de, por ejemplo, te puedo decir que una persona que nunca ha hecho ejercicio quiere realizar un programa de acondicionamiento físico general, el periodo aproximado de 8 semanas. Una persona que ha hecho ejercicio, si no de alto rendimiento, así de manera regular, que dejó un periodo de aproximadamente un mes de no hacer ejercicio, tiene que retomarlo nuevamente, y es un periodo cercano a 4 semanas. Es un trabajo muy generalizado, no únicamente trabajo aeróbico, sino también implica un trabajo de fuerza, acompañado de flexibilidad y estiramiento básicamente, ¿no? Esto es con el fin de prepararlo para cualquier actividad que sea la que quiera realizar, ya sea o no deportiva, ya sea o no competitiva, o únicamente para acondicionarse. Claro. En ese sentido, ¿ustedes a qué se enfrentan más? ¿Cuál es la solicitud más común por parte de la gente? ¿Y cuáles son las debilidades que más encuentran ustedes? Víctor, Manuel, Raúl, el que quiera contestar. ¿Quién se anima? Víctor, adelante. Bueno, básicamente nos encontramos primeramente, creo que la vanidad, ¿no? La vanidad, las señoras quieren bajar de peso, básicamente, quieren fortalecer glúteos, cintura, bajar en tallas, digamos en señores, pues obviamente quieren también, pues a lo mejor tener músculos torneados, tonificados. Hay gente que sí te llega y te dice, definitivamente no quiero ponerme, como tú lo decías hace un momento, echarles atlas, pero sí, digamos, también me he encontrado últimamente con gente que le interesa básicamente la salud, o sea, hacer ejercicio por salud, básicamente, ¿no? Pero perdón que te interrumpa, Víctor, esto es una postura muy nueva, ¿no? Muy moderna, muy actual, y que no se da además en todos los estratos sociales, ¿no? Esta parte específicamente de hacer ejercicio por salud, pocas personas todavía lo están entendiendo desde esta perspectiva, ¿no?
Sí, definitivamente sí, hay mucha gente que llega a los gimnasios y pues evidentemente quieren tener muy buen cuerpo. Te dejan la salud hasta el final. Sí me he encontrado con gente que te dice, bueno, yo quiero hacer ejercicio porque me lo recetó el médico, porque voy a entrar a, digamos, a un programa de, digamos, de salud mía, o sea, quiero hacer salud, o sea, no quiero hacer músculos, no quiero hacer otra cosa que sea salud. Y sí, es muy poco el porcentaje de que la gente te lo pide, ¿no? Claro, y también nos falta trabajar un poco la parte psicológica, ¿no? Todos esos beneficios que tienen que ver con el estado de ánimo y con todas estas partes mentales. Manuel, sí, ahora voy contigo, doctor Manuel. Sí, nada más aquí mencionar una cosa que es muy importante Sí, antes de tomar la determinación de cualquier tipo de programa físico. Hay que ver el músculo desde el punto de vista como tejido y hacerle entender a la gente que ese tejido no tiene sexo ni edad. ¿Qué quiere decir esto? El tejido muscular en el hombre y en la mujer es el mismo, que de ahí hay otros factores que se involucran como hormonales, alimentación, el descanso, el sueño, enfermedades, la genética, la raza. Eso va a determinar el tipo de trabajo que se va a hacer para cada situación. Pero metabólicamente hablando, un músculo o un tejido muscular activo es el que va a dar todos los beneficios que trae el ejercicio, ¿no? Entonces, claro, las mujeres que tienen miedo de hacer ejercicio o pesas o todo ese tipo de ejercicio que es de fuerza, pues tienen que entender que es el mismo tejido en un hombre que en una mujer. Claro. Y yo diría que hombres y mujeres, ¿no, Manuel? Y todos los que están aquí en la mesa, hombres y mujeres tendrían que entender que para lograr o para que los músculos lleguen a crecer en esta idea de lo que ven en las revistas y de lo que se ve en la televisión, pues realmente es un trabajo muy complicado que requiere de un esfuerzo, de una cantidad de tiempo, de dinero, de sacrificar muchas cosas. Y son creo que los casos extremos, ¿no? Es rebasar unos límites que no todo el mundo puede, que no todo el mundo quiere, además, en ese sentido. Y sobre todo que no todo el mundo puede, ¿no? Por todo lo que hay que hacer, todo lo que implica. Sí. ¿No? Doctor, sí, yo quería retomar lo que quise decir al principio, hablando de que nuestro cuerpo ha sido diseñado por millones de años y que es una máquina básicamente. Al final lo que quiero llegar a decir es que no lo estamos utilizando como fue creado. Es decir, hoy ha habido miles de estudios a lo largo de los años y ahora recientemente creo el último acuerdo, vamos a decir, las expectativas que debería tener cada ser humano. La última se hizo en 1995 por la Asociación Mundial de Medicina del Deporte, y que pone unos mínimos para que, o sea, ¿por qué sí puedes estar sano o qué te implica el que hagas o no hagas ejercicio? ¿Cuáles son los mínimos? Entonces, para grandes rasgos, cualquier adulto pues debería de hacer por lo menos 5 días a la semana, media hora de un ejercicio no alto, digamos, ¿sí? Lo que es caminata. Que es el equivalente a corretera al marrano que decías al principio. ¿No? Es eso. Sí. Algo deberíamos de hacer. Eso que es lo que hace. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades más importantes hoy en día, lo que hablamos todo el tiempo, y que a veces un colesterol es bueno y otro colesterol es malo, y que sí, que no, y etcétera. El colesterol es algo que nosotros mismos lo creamos, es para crear cortisol, que es una sustancia, sí. Son los esteroides que sirven, ¿para qué? Para protegernos a nosotros mismos, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa? Que según la vida que lleves, si tú tienes ayuno, entonces los residuos de ese metabolismo de no comer las horas que tienes que hacer y tienes que agarrar la energía de otros lugares, lo que hacen es rayar tus arterias y tus venas. Lo mismo si fumas. ¿Y qué es lo que pasa? Que para que se curen esos rayones que están en las arterias y las venas, vienen unas celulitas, unos organitos que se llaman plaquetas, que son reparadoras, y se pegan ahí para tratar de reparar el daño. Y luego tenemos diferentes tipos de grasa que todos hemos oído, los triglicéridos, y hay unas que pesan mucho y otras que pesan menos. Las que pesan poquito se pegan porque son muy pegajosas entre las plaquetas y las grasitas, y se pegan y hacen una bolita ahí, ¿ok? Cuando nosotros tenemos estas grasas que son de alta densidad, las muy pesadas, van pasando por la sangre y se encuentran una pelotita, la rompen porque pesan mucho, y ese coagulito, esa bolita, ese émbolo, esa cuestión que te podría hacer daño en el cerebro, en el pulmón, en el corazón, porque lo que va a hacer es tapar un tubito, y de donde tapa hacia adelante se va a morir, pues no le llega aire, no le llega comida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hacemos ejercicio? Si nosotros en lugar de media hora todos los días, vamos a hacer caminata rápida, nada más 3 veces a la semana, días alternados 20 minutos,
es lo mismo. O podríamos hacer 2 días de jogging, un poquito más rápido, solamente 2 días, y luego darle 3 días de 10 minutos con pesa o alguna cosa de gym, lo mismo. O sea, tampoco es tanto el requerimiento que necesitamos. ¿Qué haces? Que tu corazón se empieza a mover un poco más rápido y la circulación hace que vaya más rápido la sangre y entonces te limpia todas las arterias y tú estás sano, porque no te va a dar ni infarto en el pulmón, ni te va a dar en la cabeza, ni en el corazón. Porque lo que estás haciendo es que los organitos, ya sea proteínas, ya sea grasas, que van pasando por ahí, porque pasaron por ahí, porque llevan oxígeno, gases, alimento, toda clase de sustancias ahí en medio, lo que están haciendo es pegarle a lo que está medio pegado y te limpia la tubería. Y claro, eso es lo que sucede, ¿verdad? Por eso a la gente le llama tanto la atención que cuando haces ejercicio pareciera que uno debiera estar mucho más cansado. Pero no, el ejercicio te repara y te sientes mucho mejor que la gente sedentaria, ¿no? Que se cansa de subir un piso, o que se cansa de dar la vuelta a la esquina, de ir al súper a comprarse un pan y un refresco, ¿no? Que es lo que generalmente hacen. Porque además genera endorfinas. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, cuando te empiezas a cansar, eso produce dolor. Pero cuando lo haces regularmente, por eso es súper adictivísimo. Sí. O sea, de mis cuates tengo varios. ¿Cómo no? Que están ahí en la consulta porque se lastiman. Pero ya no pueden dejar de correr. Los que corren, por ejemplo, es impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Lo empiezas a hacer con asiduidad o como se diga. Sí. Y entonces identifica que ese dolor que te empieza a dar porque te estás cansando, no es dolor, es una señal de que quieres hacer más y hacerte más fuerte y hacerlo mejor. Y entonces sueltas endorfinas es morfina, para acabar pronto, es un analgésico y te quita ese dolor para que sigas adelante. Además te estimula, sí, por supuesto. Y esa misma droga interna, pues es súper adictiva para empezar, pero segundo te hace sentir bien y más feliz y sobre todo eso, ¿no? Te desdeprime y, ¿me entiendes? Es felicidad que tú mismo creas. Beatriz Bobullosa, nutrióloga, cuéntanos tu experiencia en el manejo de la comida en función de los beneficios para con los músculos o hacia los músculos. Bueno, definitivamente el beneficiarse de la alimentación para desarrollar masa muscular, para mantenerla, va muy aunado al ejercicio. Sí se ha visto en diversos estudios que lo más importante para desarrollar masa muscular es estar involucrados en un ejercicio que justamente estimule las fibras musculares. Y ya una vez que se ha realizado este ejercicio, la alimentación que llevamos a cabo inmediatamente después de este ejercicio va a ser fundamental para volver a reparar estas fibras y justamente hasta poder construir un poco más. Entonces van muy de la mano, porque si una persona pretende subir masa muscular únicamente por comer y justamente principalmente proteínas, no lo va a poder hacer. Claro. Tiene que ir de la mano de un entrenamiento. Uno de los mitos que yo más me he encontrado en la consulta, fuera de la consulta, es que las personas piensan que deben de tomar altas cantidades de proteína para lograr tener una buena masa muscular, quizás no a altos niveles, pero incluso para tener una buena masa muscular. Y este es un mito terrible porque no es necesario. Tenemos que aclarar que para que yo pueda construir, digamos que son como ladrillos, ¿no? Sí. Nuestras fibras musculares, nuestros aminoácidos, que son lo que forman las proteínas. Para yo poder construir estos músculos, sí voy a necesitar proteína, pero principalmente voy a necesitar la energía que me permita hacer esa construcción, como quien diría los albañiles para poner esos ladrillos. Y esta energía es la que nos aportan los carbohidratos, o lo que serían cereales, pan, tortillas, galletas. Entonces, tenemos que estar muy de la mano en, una vez más, llevar una alimentación correcta en donde haya equilibrio entre estos grupos de alimentos. Entonces, ingerir carbohidratos, pero también ingerir proteínas. Quienes exceden en el consumo de proteínas únicamente llevan al organismo a un trabajo extra, a tener que utilizar esas proteínas como energía, metabolizarlas es muy difícil para el cuerpo, entonces no es recomendable. Entonces, obviamente, otra de las cosas que necesitamos es suficiente energía. Porque si yo entreno muy bonito y me tomo, ¿no?, mi proteína con mis carbohidratos después de entrenar, pero después me paso largas horas de ayuno o me brinco la comida porque estoy trabajando, se me olvida cenar, lo único que voy a lograr es que, justamente como mencionaba el doctor, en esas etapas de ayuno voy a estar lastimando todos mis órganos internos y entre ellos las fibras musculares también, las voy a desgastar. ¿Hay alguna lista de alimentos recomendados para, digamos, el balance en ese sentido, para una buena nutrición y que tenga un efecto positivo en los músculos? Generalmente nos hablas de algún tipo de nutrimentos que nos funcionan, nunca nos das dosis ni mucho menos porque depende de cada individuo y eso está perfecto, hay que acudir con los expertos, pero ¿qué recomiendas en ese sentido de ti? Recomiendo
digamos, 3 cosas importantes. Número 1, que las personas no se ejerciten en ayunas, que procuren no hacer ejercicio sin nada en el estómago. ¿Por qué? Aquí parece que es una pregunta y todo el mundo dice, bueno, Willy, ¿cómo preguntas eso? Si tantos años parece que no aprendes. Sí, pero es que la gente, a veces no sabemos por qué, ¿no? Y es muy importante. ¿Por qué no hay que hacer ejercicios en ayunas? La gente a veces nada más se siente mal, pero no sabe por qué. Muchas veces las personas piensan que deben de realizar ejercicio en ayunas, que pueden realizarlo en ayunas porque tienen, ¿no?, la lonjita y dicen, bueno, con la cantidad de grasa que tengo aquí voy a utilizarla como energía. Sí. La realidad es que no, el organismo no puede utilizar esa grasa que tenemos reservada en los adipocitos como energía. Necesita energía inmediata. Justamente para arrancar el ejercicio necesita lo que se llama energía inmediata, que esta proviene de lo que comemos en horas antes del ejercicio, 1 hora antes del ejercicio. Entonces, tiene que haber insulina circulando en sangre, que la insulina es una hormona que justamente va a llevar toda la energía a las células para que la aprovechen. Tiene que haber circulando esta energía en la sangre para que la insulina la aproveche y el organismo diga, estamos bien, no estoy amenazado, no nos estamos muriendo de hambre, no estoy corriendo de un león, ¿no? Porque si no el organismo piensa, ¿por qué estoy corriendo? No he comido nada, se siente amenazado. Por naturaleza, incluso nosotros no deberíamos de correr sino caminar. Nosotros únicamente corremos, genéticamente hablando, como decía el doctor, desde la era de las piedras, cuando había una amenaza para nuestra vida. Entonces, por eso correr es tan estresante. Porque entonces pensamos, ¿qué está pasando? Todas las células del organismo dicen, ¿dónde está el león? ¿No? Entonces se sienten fatal. Entonces, caminar, al contrario, nos hace sentir muy bien porque estamos justamente diseñados para caminar. Y es el ejercicio número 1 que recomiendan los doctores cuando alguien se va a iniciar, pues empiezas por caminar, que es tu naturaleza. Y entonces, si comenzamos esta actividad y además no tenemos energía en el organismo, es una amenaza terrible y esto puede justamente desgastar las fibras musculares, las empieza a romper, no hay manera de repararlas porque no hay energía ahí para repararlas y te deja destruido y en serio el día siguiente tu experiencia con el ejercicio es espantosa. Y dices, es que me siento cansado, me duele todo, me mareé porque también te pueden dar hipoglucemias, te puedes sentir mareado. Entonces, eso sería lo número 1, ¿no? Que jamás realicen ejercicio sin haber comido algo antes. Decente, tampoco así de las garnachas antes de, ¿no? Porque las voy a quemar, no, sino que sea un snack, algo moreno, sí, la torta está mal y luego se andan muriendo. La segunda recomendación, también muy importante, es que se hidraten muy bien durante el ejercicio. Antes había esta creencia errónea de que no tomes líquidos durante el ejercicio porque te va a dar dolor de caballo y espérate, no. La hidratación es fundamental, ya lo hemos platicado aquí, pero es fundamental antes, durante y después del ejercicio, porque en el ejercicio vamos a sudar y en la sudoración perdemos líquidos, no perdemos grasa. Para los que nos están escuchando, muchas personas piensan que a través de la sudoración van a perder grasa. No, se pierden un poco de toxinas, tampoco muchas, las toxinas se pierden principalmente por la orina, y lo que perdemos es agua. Algunas personas, digo algo de electrolitos, algunas personas sí pierden mucho sodio, que incluso tienen el sudor blanco, entonces esas tienen que tomar incluso bebidas isotónicas. Es un gran mito que mucha gente quiere hacer ejercicio y sudar mucho. Error. Sí. Y es el peor error porque ni estás echando toxinas porque no es la principal, es mínimo, vamos a decir. Salida de toxinas, sí. Pero si además sudas, entonces te estás perdiendo 3 o 4 veces más agua porque no está haciendo el efecto de enfriamiento, vamos a decir, y entonces pierdes más agua todavía y nada más está haciendo él porque además la gente no toma agua. Eso lo dices, doctor, cuando uno suda de más o cuando te metes con la idea de sudar. Cuando haces el ejercicio, no, se meten a una cosa donde sudan o se ponen algo para plásticos. Los impermeables, estos plásticos, los ha pasado que hemos visto en el club, gente que se pone prácticamente plástico. Para sudar, la bolsa de la basura se pone. Principalmente cuando estás minerales y acabas y luego vienen los calambres, digo, si bien te da un calambre y luego tienen la idea de que se pesan después de hacer ese ejercicio, bajan de peso porque pueden llegar a perder incluso 2 kilos, pero esos 2 kilos los perdieron de agua. Y el músculo, principalmente el músculo que tiene muy buen relleno sanguíneo, tiene una cantidad altísima de agua. Entonces, cuando se pierde esta agua, lo único que hacen es impedir que le lleguen los nutrimentos al músculo, porque una vía es obviamente la sangre, el plasma, el agua. Entonces, si yo quito esta agua, no van a llegar los nutrimentos y entonces les digo, se da un calambre. Entonces, la pérdida de peso fue absurda y pues será más doloroso. Que luego en las lesiones no te puedes curar una lesión o te estás lesionando, te vas a lesionar más fácil porque no tienes suficiente agua. Sí. O no te vas a curar si no tienes suficiente agua, pues lo que es el músculo y el tendón, el cartílago, tiene arriba del 90% de agua. Pero la mayoría de la gente no toma suficiente agua, vamos a decir, o sea, el requerimiento normal es de 2,5 litros para todas las personas. Y se pierde
la misma cantidad, estando sin moverse mucho, en un clima normal, y se recicla normalmente. Se pierde como 1250 por la orina, como 500 un poquito por el pulmón, 200 mililitros por la popó y así, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer el ejercicio, dependiendo si es muy activo, puedes perder hasta entre 5 y 10 litros, que es lo que tienes que reponer. Entonces, para una persona que está haciendo media hora todos los días de caminata nada más, debería tomar 6 litros diarios. Ahora, ¿de dónde viene el agua para adentro? Pues básicamente de lo que tomas. Todo tiene agua, hasta una piedra tiene agua. Sí, tiene muy poquita agua, pero tiene agua. Entonces, tomas una sopita más la infusión, la gelatina, todo tiene agua, ¿no? Entonces vamos a decir que te metiste como medio litro de agua en todo. Bueno, aparte de eso, te tienes que tomar 2 litros de agua. Y nadie hace eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entra, además de esta cosa de estrés que vivimos por la sociedad, en un estrés continuo. Sí. Lo vemos en un estrés continuo, por lo que dice la doctora, porque te echas un ayuno. Porque ya te brincaste una comida, porque estás a dieta, y luego vas a hacer ejercicio, y es un ejercicio corriendo. Entonces, el cuerpo está que dice, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está el mal lo que está pasando? Entonces, te está reservando el agua que estás ingiriendo solamente para que te funcione el cerebro y el corazón, que es lo básico, ¿no? ¿Y sabes qué está pasando con todas las toxinas? Pues que no te estás desintoxicando. No, se están quedando ahí, ¿no? Y lo que está pasando es que estás envejeciendo, pero a una velocidad bruta. ¿Por qué? Porque entre el ayuno, los residuos de los oxidantes famosos, más que no tomas agua, entonces lo principal y que tenemos que hacer hincapié es lo del agua, porque si tú haces el ejercicio el que sea, pero no estás supliendo los requerimientos de agua necesarios, lo único que estás haciendo es echarte a perder peor, porque te vas a lesionar y te vas a envejecer. En contraparte, hay personas que hablan de una desmineralización cuando toma uno demasiada agua. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le podemos decir a la gente en ese sentido? Porque hay quien dice, cuando alguien comenta, bueno, yo tomo 6 litros de agua al día, oye, espérate, eso puede ser contraproducente, te va a ir peor. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué puede llegar a pasar? Eso pasa principalmente en las mujeres, que llevan una dieta muy estricta, entonces donde están consumiendo pocos alimentos, por lo tanto están teniendo un suministro de minerales reducido, que no los encontramos en frutas, verduras, en varios alimentos. Entonces están comiendo pocas calorías y se están metiendo 6 litros de agua simple, que no contiene minerales, y están diluyendo la sangre. Esto sí es muy peligroso porque entonces tú diluyes la sangre, entonces empiezas a tener menos sodio, menos potasio, y vuelvo a lo mismo, te pueden dar también calambres y problemas musculares. Se da principalmente en este tipo de personas, ¿no? Que las vemos cargar con la botella de 2 litros para todos lados, que comen 2 chícharos y que evidentemente no están en un clima caluroso y que no tienen entonces no están compensando, porque necesitamos el agua, pero también necesitamos los minerales o electrolitos, y estos los obtenemos a través de la alimentación. Entonces tiene que haber un equilibrio. Evidentemente las personas que realizan algún deporte, ejercicio con regularidad, o que lo están realizando en lugares calurosos, pues tienen que tener una ingesta altísima, incluso como decía el doctor, de 10 litros. Hay estudios en donde se ha visto que los árbitros, que luego son muy olvidados los pobres árbitros, había árbitros que perdían 10 litros en un partido de fútbol, soccer. Y nadie se acuerda de ellos, porque a los jugadores ahí está el entrenador dándoles la botellita y los otros los tenían olvidados, y sí, llegaban a vestidores, corren muchísimo, están acalambrados. Todo después del partido. Sí, seguro. Además, no los agarran. Exacto. Entonces, ese tipo de detalles, pero se da principalmente en personas que no están equilibrando la alimentación con la cantidad de agua. Sí, puede ser hasta peligroso. Hay una enfermedad que se llama hiponatremia, que es, o sea, pierdes cómo es el intercambio entre lo que está dentro de las arterias y las venas y lo que está afuera, y puedes hasta morir. Y en slang es intoxicación por agua. Pero esa es una loca, es una loca que se toma 15 litros. Claro. O sea, tienes que hacer fuerza, seguro. Y te puedes enfermar, te puedes morir. Entonces, normalmente no. Si estás haciendo, depende de la actividad, de lo agresivo del ejercicio que estás haciendo, es la cantidad de agua. Normalmente con agua simple es suficiente. Pero si ya haces un ejercicio aeróbico fuerte como los steps o escalación, no sé, cosas ya más complicadas, maratones, ese tipo de cosas, entonces es recomendable que tomes agua que contenga electrolitos, sobre todo sal, porque tú pierdes minerales, y a mucho cuidado todas estas dietas, porque sobre todo los minerales los vamos a encontrar en las frutas, en las verduras. Entonces, como dice ella, está tomando un chícharo
y pura sopita Maruchan, o sea, quién sabe qué dietas así raras, y lo que estás haciendo es envejecerte y echando a perder tu cuerpo, ¿verdad? Lechuga y té verde. Anda. Esa es la dieta, ¿no? Esa es la dieta. Y aquí me gustaría mencionar algo, Willy, Sí, porque Betty, por favor. creo que cuando una persona se quiere perder peso y entonces entran en esta desesperación, y desgraciadamente hay mucha mala información allá afuera de dietas donde te dicen que vas a perder 5 kilos en una semana. Si sucede algo así, si llegamos a perder peso de esa manera tan drástica, lo que estamos perdiendo es agua. Entonces, si perdemos agua, vamos a descompensar nuestro organismo, vamos a descompensar nuestra masa muscular. Entonces, sí sucede, sí pueden llegar a perder 5 litros y esto es peligrosísimo. Entonces, que las personas que nos están escuchando presten atención cuando hayan ese tipo de promesas que pierdes 5 kilos o que vas a bajar 2 tallas, que sepan que lo que están haciendo es deshidratar su organismo. Claro. Sí, Otra mucho cosa cuidado. muy Sí, doctor. importante, el centro de la sed, que está en el centro del cerebro, a partir de los 40 años, hay amplios estudios, se va deteriorando. Igual como cuando uno, es muy interesante, lo de la comida, además va relacionado. Lo de cómo comer y por qué subes de peso, cómo bajas, etcétera. Para resumir, lo de mantenerse en peso, tienes que comer las veces que son, y si comes 5 mejor, ¿no? Sí. Porque si no, tu cuerpo cree que está en guerra y que no hay comida. Entonces te metes un chicharro y hasta la última reserva, ¿verdad? Y si no tomas agua, pues también cree que hay crisis de agua. Entonces, lo que sea de agua, entonces imagínate el estreñimiento que traes. ¿Por qué? Porque Claro. lo que entras hasta la última gotita de agua se la chupa. Entonces, a final de cuentas, ¿pero a qué iba yo con esto? Lo que pasa, a partir de los 40 años, ¿qué pasa? Que tomas menos sed y luego va creciendo, sobre todo cosas. se te olvidan las cosas. Exactamente. Por el Alzheimer, ¿no? ¿Qué sucede? Que entonces, si le sumas luego las señoras que, pues imagínate que te agarren en el tráfico con ganas de hacer del baño, Claro. pues es una tragedia. Entonces procuras tomar lo menos de agua, sobre todo en esta ciudad, ¿no? Pero entonces, cada vez toman menos y menos agua. Una persona de 70, de 50, de 60 años que no toma agua, pues es como una pasita. ¿Cómo te vas a mover? Sí, claro. O sea, ¿cómo tu músculo se va a mover? O sea, ¿cómo no te va a doler todo? Lo primero que tienes que hacer, hagas lo que hagas, son 2 litros mínimo. Lo que seamos. Si Toda la vida. todo el tiempo, Sí, 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 todos. sí. 2 litros, Sí. toda la vida. Eso es lo mínimo que debes de tomar de agua, medido. Ahora, si aparte estás haciendo lo que decíamos, bueno, mucha gente que hace ejercicio leve, 5 litros. Sí. Y de ahí para como le quieras poner. Normalmente te avisa, pero después de los 40 años, si estás haciendo ejercicio, tienes 50, no te va a dar sed. Entonces, peor porque te estás poniendo más en riesgo. Entonces, sumamente importante que tus aquí todo el mundo tomando agua. Nunca es tarde para empezar. Pero empezamos en 5 minutos, Tienes que tener baterías de 2 y de 5. Sí, va a tener ustedes más grandes, la verdad. Perdón, doctor, te interrumpí. No, básicamente la importancia del agua, porque entonces, pero además otra cosa muy importante. Porque si una gente no toma suficiente agua, su cuerpo y su sistema urinario, lo que pasa es que ya es como por escurrimiento. Entonces, cuando se colecta un poquito de agua, pues en ese momento le dan ganas de hacer pipí, y en ese momento va y hace pipí. ¿Ok? Si tú empiezas a tomar 2 litros de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a chupar todo para adentro, y entonces se lo va a tratar de llevar a lo más importante, que es el cerebro, y entonces el cerebro va a decir, me va a explotar el cerebro, me va a dar un edema cerebral. Y dice, cuidado. Entonces le abre la llave y te lo echa todo para afuera otra vez, porque no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces es muy difícil empezar a tomar agua. ¿Por qué? Porque tomas el agua y te dan ganas de hacer del baño. Entonces otra vez esto va a tomar 2 semanas, un mes. En un periodo de 3 meses te vas a tomar tus 2 litros de agua y no vas al baño. Entonces, ahí, ya podríamos extender un poquito para mantener bien lo que es las vías urinarias y todo el sistema urinario. Hay unos ejercicios muy famosos que todas las señoras lo conocen, son de Hegel, que básicamente es de cortar el chorro de la pipí cuando vas al baño. Eso lo deben hacer los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque ayudas a que le digas a tu cuerpo que tú decides a qué horas vas a hacer pipí, no tu cuerpo decide a qué horas vas a hacer pipí. ¿Ok?
¿Por qué? Porque te vas a empezar a tomar 2 litros Claro. y luego 5 o 6 o más dependiendo, lo que necesites, o más sí. lo que necesites. Imagínate que necesitas una y además vas a ir a correr 42 kilómetros, no te puedes parar a hacer pipí. Entonces empiezas a entrenar empezando por el esfínter que controla mentalmente y conscientemente que dices no vas a hacer pipí. Sí. Y entonces empiezas a mejorar la musculatura de la vejiga y mejoras la musculatura de los ureteros y mejora todo el sistema urinario, se mejora porque tú estás haciendo es como correrte tus 30 minutos, Sí, claro, pero vas a ejercicio. hacer un ejercicio de tu sistema urinario. Claro. Y entonces cuando ya te estás tomando tus 2 litros de agua durante 3 meses, el agua se va a ir hasta el último recóndito de la última célula en el núcleo y va a sacar la cochinada, va a barrer toda la porquería y ahora sí la va a sacar por la orina. Pero a la hora que tú digas. Sí, hasta que tu cuerpo ya se estabilizó y que va al baño cada que Exactamente. realmente lo necesita, ¿no? Cuando hay un sistema de alarma, ¿no? Y eso ¿de quién lo hace? Pues es difícil, porque no te lo enseñan en ningún lado, ¿no? Muy bien, sí, Manuel, Bueno, adelante. yo creo que aquí hay un punto también que debemos de tocar que se mencionó en un principio y no hemos platicado mucho de Por que es favor, el adelante. mantenimiento de los músculos. ¿Cómo vamos Sí, a claro, mantener nuestros claro. músculos, no? Creo que principalmente ahora las mujeres, lo decía el doctor, le tienen miedo, o tú lo comentabas, Willy, a trabajar la resistencia de fuerza con pesas, Pues ¿no? todos, ¿no, Manuel? Bueno, Todo y el mundo. mito que existe, ¿no? Sabemos que aún a estas alturas todavía existe, ¿no? Sí. Yo creo que aquí es importante saber que el tejido muscular es el que te va a mantener incluso en un peso adecuado. La gente todavía tiene el mito, la creencia que nada más va a hacer ejercicio aeróbico para quemar y bajar de peso, ¿no? Cuando realmente el músculo activo, lo mencionaba, es el que te va a mantener la tasa metabólica activa. ¿Eso qué quiere decir? Que por ende va a quemar más grasa. No es como un Pac-Man, se va a comer toda la grasa. Un músculo bien trabajado, un músculo activo, ¿no? Entonces, para que se mantenga bien este tejido que es muy noble, hombres y mujeres, pues debemos de fortalecerlo, debemos de trabajarlo en cuanto a la flexibilidad, tenemos que trabajar también la coordinación, porque la coordinación motora es importantísima. Lo decía el doctor, con la edad se va perdiendo la coordinación, a lo mejor es fuerte la persona, pero no tiene... Pero nada se de le cae coordinación. todo, no puede atornillar algo, por ejemplo, Claro. no puede manejar un reloj, a lo mejor, Claro, ¿no? entonces, Sí, cosas así. Pero si se mantiene haciendo ejercicio toda su vida, es decir, si tú vas dejando que te conviertes en una ciruela pasa, ya recuperarte cuando llegues a una ciruela pasa Es va a ser difícil, muy ¿verdad? difícil. Sí. Pero si tú te mantienes activo durante toda tu vida, probablemente ni pierdas la habilidad, Claro. ni pierdas, ¿por qué? Porque tu circulación, todo lo mantienes en buenas condiciones. Por eso decía en un principio que el músculo como tejido no tiene edad ni tiene sexo. O sea, lo mismo puede ser, como decía el doctor, un señor o un anciano de 85, 90 años y puede desarrollar la fuerza que un jovencito de 20, y eso estadísticamente está comprobado y lo hemos visto nosotros Lo hemos en el visto, gimnasio. sí, señor. ¿Te consta a ti, Sí, cómo no, Willy? cómo no, Tenemos una claro, persona sí. ahí. Sí, sí, sí. Entonces, pues, digo, el músculo como tal, creo que debemos de mantenerlo siempre, en cualquier edad, hombres o mujeres, ¿no? Y en el punto específico que estás mencionando, a mí me parece muy importante mencionar lo siguiente también, Sí, de por estudios favor. recientes, que tienen que ver, se hace un círculo vicioso. Llega una señora a la consulta, bueno, primero va al gimnasio porque está gordita, está en sobrepeso, y le cuesta mucho trabajo porque no puede ni siquiera, sus piernas no tienen fuerza, evidentemente, ni para hacer una sentadilla, pero ni para caminar de aquí para allá un ratito, ¿verdad? Entonces el trainer o el del club le dice, ¿sabe que no vaya primero a ver al doctor porque se va a lastimar las rodillas? ¿Verdad? Porque hay esa teoría, esa creencia. Hay que hacer aquí un pedacito de entender. Por ejemplo, el término de osteoartrosis ya no existe. Son puras, es decir, la ortopedia de hoy tiene diagnósticos muy específicos de por qué se destruye o no una rodilla o una cadera y por qué se destruye. Nosotros usamos ese término por como decirle un virus o veto a saber qué tiene, ¿no? Mándalo con otro, veto a saber, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos, hay estudios de miles de pacientes de muchos años donde se demuestra que el exceso de peso no tiene absolutamente nada que ver con la destrucción de una rodilla o de una cadera. Lo que tiene que ver es con que si de veras tienes un exceso de peso, va a hacer que tu rodilla se enchueque. Y entonces te va a hacer un desgaste anómalo, ¿verdad? Eso sí te lo creo. O una persona que nació con una pierna chueca, que está haciendo maratón, se va a lastimar la rodilla. Es decir, solamente existen dos maneras que tú te destruyas una rodilla. Una es por medio de un accidente y la segunda es que hayas nacido chueco. Y se tiene que identificar en el momento y se cura y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que se debe? Llega la señora, la gordita al consultorio y dice, es que estoy gordita y me duele la rodilla porque fui y empecé a hacer ejercicio y ahora me duele la rodilla.
¿Por qué? Porque se lastimó la rodilla porque quiso empezar a hacer un ejercicio que no está preparado, ¿verdad? Y el ortopedista le dice, no, no, porque va a acabar en prótesis y tomas esta pastilla y ya la fregó. Y no vuelva a hacer ejercicio. Además, Y no haga ejercicio porque se se va a fregar la mueva. rodilla. Ok, no es cierto. Lo que hay que hacer es preparar los músculos de las piernas de la señora para que carguen 30 kilos más. Con toda la calma, y va a ser una gordita feliz y se acabó el problema. Sin dolor, eso está bien. Y no se le va a echar a perder la rodilla, ni va a necesitar prótesis, ni mucho menos, absolutamente. Entonces aquí, Willy, cuando hago énfasis de que tenemos que quitar ese mito, ¿no? De que llega la gente, la señora gordita, el señor gordito, el joven, el niño, el adolescente, y que quiere empezar un programa de ejercicio para disminuir su peso o para bajar su porcentaje de grasa muscular, de porcentaje de grasa corporal, y lo primero que le dice al entrenador es que el nutriólogo o la doctora me dijo que no hiciera pesas, que no hiciera trabajo con pesas, ¿no? Y les preguntas, dame un fundamento de por qué no, y no te lo saben contestar. No, luego algo peor, dicen que porque la grasa se va a hacer dura. No, y pero yo les he dicho, horrible. pregúntale a tu doctor o a tu nutriólogo que por qué no te deja hacer trabajo de fuerza, y me traes el fundamento, y no te lo saben responder, Willy. Lo recetan porque dicen que así funciona, ¿no? Entonces, como dice el doctor, Hay muchos mitos, sí. la gente que no sabe que la fuerza es un principal elemento para la quema de grasa, bien trabajado, con un programa estructurado para tus necesidades, tu edad, todos tus objetivos, se tiene que trabajar el músculo necesariamente, no con pesas si tú quieres, puede haber ligas, puede haber tu propio peso, otro tipo de resistencia, tenemos tantas implementos ahora en día que bueno se pueden usar y la gente puede fortalecerse, pero es importante que se incluya en su programa de trabajo, de entrenamiento, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación para mantener nuestro sistema musculoesquelético en un buen estado. En buen estado, claro. Doctor Edgardo González Pereira, ahora paso con los entrenadores a la parte de la experiencia ya en la prescripción del ejercicio. Cuando hablamos de los pulmones, el doctor nos decía cigarro, cero. Cuando hablamos de la piel, la doctora, la dermatóloga nos dijo sol, olvídenlo, ¿no? Estoy a lo mejor siendo un poco extremo, pero por los daños que causa. ¿Qué es lo que no se debe hacer a propósito de los músculos? ¿Qué no y qué sí? Esto es muy importante y muy interesante. Solamente existen dos maneras para que te lastimes un músculo o una articulación. La primera es que no estés utilizando el equipo adecuado, y poniendo ejemplos es el que corre, pues tiene que no corre en asfalto sin zapatos de estos que tienen airecito, muelleo, etcétera. O que si tú vas a jugar tenis, pues, o sea, cada deporte necesita su equipo adecuado, pues no te vas a lastimar y te vas a echar a perder. Y la segunda lo resumimos en que no te hagas el error jamás. ¿Por qué? Porque en el momento que te canses es cuando te vas a lastimar una articulación, es donde te rompes un menisco, un ligamento o te desgarras un músculo. ¿Cómo lo explico? Y es interesante porque la gente quiere a fuerza que le den agujetas después de hacer ejercicio. Y es malísimo. Lo puede aquí, lo estaba comentando la doctora. ¿Qué sucede? Cuando tú empiezas a hacer más ejercicio, lo mejor es hacer ejercicio aeróbico. O sea, que te entre suficiente oxígeno para que le llegue a los músculos que están pidiendo estar jalando más de lo que es su capacidad. En el momento que te empieza a doler y ya te cansaste, párale, ¿para qué le sigues? O sea, sí debe haber un pedacito extra, porque esa es la señal que le vas a mandar al cerebro que diga que necesitas más músculo, que necesitas más fuerza, que esté más tenso tu músculo, que crezca, tenga más que fuerza, sea más fuerte. Exactamente. Tiene que ser más elástico, ese pasarte un poquito más. Pero si te haces el héroe, lo vas a romper, lo que llamamos del clip, le das hasta que se rompe. Además, no le está llegando oxígeno, y del metabolismo anaeróbico, que el residuo es un ácido que se llama ácido pirúvico, que forma unos cristalitos. Entonces, ese dolor que sientes son cristales en medio de los músculos que te están rayando por el medio, y de veras por eso duele tan feo. Y pues te dicen, bueno, para que se te quiten las agujetas, ahora tienes que pagar el precio, que es hacer el doble del ejercicio de lo que habías hecho. Y básicamente lo que es calentar ese músculo, hacer lo que se mueva, aunque te duela. Y le retiras los cristales casi, ¿no? Sí. Ahora, lo mejor es te tomas una aspirina, ¿verdad? Y se te quita el dolor y le das quedito. Tampoco hay que darse de latigazos. Bueno, hay héroes que prefieren darle el doble, ¿no? Así es. Entonces, y hablando esto muy muy importante, y me gustaría que compartirlo con todos ustedes. Por favor.
porque se hace de mala manera. Entonces, lo primero, en algún momento te vas a lastimar un músculo, entonces que hay esguinces, desgarros, ¿cuál es la diferencia? Es en donde esté, ¿verdad? La estabilidad de una articulación se supone que es la propia articulación, y no es cierto. Lo que le da la real estabilidad y la fuerza es la musculatura adyacente, abajo y arriba. La inserción ahí de los músculos. Por eso la importancia. En el momento que te cansas, el músculo le echa toda la fuerza de palanca a la rodilla o al tobillo y ya va súper inestable porque está agarrada solamente de los ligamentos, que lo que hacen es darle una posición. Entonces, en el momento que lo jalas por otro lado, pues, no tiene el músculo que lo detiene, sino que se va y se rompe un ligamento, un tendón o una cosa de estas. Ok, ¿qué pasa cuando te lastimas? La mayoría de la gente tiene un desgarro muscular o un esguince, que es un estiramiento de un tendón, o de un ligamento, ¿verdad? Y entonces se toma cualquier pastillita por unos días, ya se siente mejor. Y ya empieza, y ya se le va quitando la inflamación, se pone hielo primero, luego calor, y más o menos ya la lleva, en una semanita quedó bien. Lo que sucede es que, dependiendo de la agresividad de la lesión, vamos a decir que sí fue un desgarro, es decir, sí se quedó un agujero entre el músculo, el cuerpo tiene que reparar eso, traer los dos pedazos otra vez a su lugar, y lo que va es a hacer una cicatriz. Y esa cicatriz después se tiene que curar al 100%. El problema es que si nosotros estamos en un estado de estrés o de alerta máxima, eso no va a suceder. O sea, que ya te quedaste con una cicatriz para el resto de tu vida. Sí existe una manera de curarlo, ¿verdad? Siguiendo los ciertos pasos, que es primero dejar de hacer, luego tienes que tener una alimentación adecuada para que no estés en estado de alerta máxima porque no hay comida, es lo que entiende tu cuerpo. Tienes que tener suficiente agua en el cuerpo, y tienes que estar tranquilo aquí arriba en la cabeza. Claro. Y entonces eso le da la condición para que se cure. Y segundo, afortunadamente ya tenemos medicamentos en el mercado que ahora se llaman de la COX-2, que no te hacen daño en la barriga ni te enferman otra cosa. Y se ha estudiado que en 21 días exactamente se quita esa cicatriz y se pone tejido del que debe de haber, pero a esos 21 días está muy flojito, muy lábil ese pedacito y se puede volver a lastimar. Entonces tienes que tener una etapa donde le permitas a tu cuerpo que se cure, porque quedas nuevo. Es impresionante, cada 8 meses aproximadamente no existe una sola célula de tu cuerpo que sea la misma, ni un pedacito de calcio, de hueso, ni de nada, excepto algunas zonas del sistema nervioso central, que es el cerebro. Todo lo demás cada 8 meses se recicla, es otra persona, y dices, bueno, que el diablo está contra mí, porque a mí el dolor del hombro, cada 8 meses ya sigue el dolor del hombro. ¿Por qué? Porque se te deshace la cicatriz y se te vuelve a formar la cicatriz. O sea, tienes una cicatriz permanente. Entonces, tienes que tener una etapa de curación. Entonces la gente, ya me sentí bien, y va y se vuelve a lastimar, porque otra vez se va a hacer. Además, tu cuerpo, ¿qué le dice tu cuerpo al cerebro? Me duele. Y entonces, ¿tú qué haces? Dejas de mover. Si dejas de mover, se lleva la proteína por otro lado y pierdes masa muscular. Entonces, por ejemplo, el hombro, que es muy difícil de curar. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ya no puedes levantar ni un vaso. Y la rehabilitación es terrible. ¿Por qué? Porque para brincar ese pedazo de quítale la cicatriz y luego fortalece para que hagas cosas de la vida diaria, y luego fortalece para que hagas cosas como de ejercicio, pues te calculo 1 año y medio, a menos que hagas las cosas, que tienes que hacer. Esto en 3 meses, cualquier lesión en la que sea, la pasas de una cicatriz que igual tiene 10 años, la pasas a que se cure, a que se fortalezca, y a que tengas entre 5 y 10 veces, que es lo que todos debemos de tener. Y digo, sin hacer, aunque no hagas ejercicio, debes tener 5 o 10 veces más la capacidad de lo que haces todos los días, porque un día vas a pisar una piedrita y tienes una reserva para no lastimarte. Claro. Hemos estado conversando con el doctor Edgardo González Pereira, egresado de la Universidad de Anáhuac, con todo el staff de Club TEN. Aquí están también, desde luego, Víctor Beltrán, Raúl Rubalcaba y Manuel Nava. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Ustedes cómo trabajan con la gente? ¿Cuál es el mantenimiento que ustedes recomiendan para el público en general? Aquí es importante la voz de los expertos, los que trabajan con los músculos todos los días, desde la perspectiva del ejercicio, porque acá el doctor González, bueno, pues se encarga de la parte interna, ¿no? La parte fisiológica, médica, toda esta parte
de la ciencia, pero está la otra parte, la parte que vemos por fuera, en donde vamos construyendo, ¿no? En materia de ejercicio. ¿Ustedes qué recomendaciones tienen para el público? ¿Cuáles serían sus mensajes para la gente que nos está escuchando? ¿Quién quiere empezar? ¿Víctor, Raúl, Manuel? Víctor, adelante. Bueno, básicamente estar, digamos, conscientes que al iniciar un programa de entrenamiento, la persona tiene que estar, digamos, pues ser paciente, ¿no? Porque quieren encontrar resultados en 2 o 3 semanas, 3 meses. Hay gente que te llega y te dice, bueno, quiero bajar de peso y me voy a Acapulco la siguiente semana, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente entrar en un programa donde se trabajan los músculos, digamos, generales, ¿no? Trabajar músculos fuertes, obviamente músculos grandes, y posteriormente músculos pequeños. Perdón, ¿cuáles son los músculos grandes para que la gente lo tenga un poco más claro? Bueno, estamos hablando, digamos, donde podemos trabajar espalda, para que en un momento lo podamos entender. Espalda, que es la parte del tren superior, espalda, pectorales, y obviamente lo que es todo el recto abdominal. Posteriormente la parte inferior, que son todo lo que es parte de cuádriceps, femorales, hasta la parte de lo que son gemelos o gastronemios, ¿no? Cuádriceps y femorales es lo que la gente conoce como el muslo, ¿no? Exactamente, lo que son caderas, que muchas de las señoras son las que nos piden, ¿no? Quiero glúteos, quiero bajar caderas, quiero reducir cintura, ¿no? Y pues obviamente mantener un programa generalizado donde se trabajen esos músculos un periodo aproximadamente de un mes, ¿sí? Es importante hacer hincapié que pues sí la gente tiene que tener paciencia, ¿no? Porque normalmente quieren trabajar o dividir una rutina, digamos, a dos semanas, ¿no? Y creo que sí es importante hacer, digamos, un énfasis de preparar un músculo primero para poder, digamos, mantener unas cargas de entrenamiento posteriormente a los objetivos que realmente la gente quiere, ¿no? Claro. Pero ustedes también, Raúl, Víctor, Manuel, ustedes también ayudan a la gente a lograr sus objetivos en ese sentido, ¿no? A ser un poco más realistas y, claro, nadie quiere llegar a tener brazos de 24 pulgadas porque no sabrían qué hacer con ellos, pues, ¿no? Pero sí orientan mucho a la gente en ese sentido, ¿no? Sí, mira, sin duda, yo creo que la gente cuando llega a un gimnasio es porque tiene ya un objetivo específico trazado, pero obviamente nosotros como guías tenemos que ponerle las cartas sobre la mesa, ¿no? Y el punto número 1 es primero que tiene que acondicionarse y llevar un periodo de adaptación. Esto es algo que le va a permitir realizar o llegar al objetivo, ¿no? Claro. Como mencionaba Víctor, hay que partir de lo general y de ahí vamos a lo específico, ¿no? No puedo hacer un corredor de una persona que en su vida ha hecho ejercicio, ¿no? Claro, que nunca ha corrido, ¿no? Tenemos que empezar a hacer las bases del acondicionamiento físico general y a partir de ahí, una vez que tengo todas las bases ya bien establecidas, ya que veo que mi cuerpo tiene más fuerza, más resistencia, ya que es más resistente a la fatiga, que ya mis reservas energéticas ya crecieron, ahora sí ya puedo partir y hacer un trabajo específico para, no sé, si alguien quiere correr, alguien quiere hacer triatlón, o alguien que simplemente quiere bajar de peso, o alguien que quiere mantenerse nada más, ¿no? Sí es bien importante esa parte, hacerle ver a la gente que primero tiene que pasar por esa parte, ¿no? Del acondicionamiento, y a partir de ahí podemos ya determinar qué sigue, ¿no? Claro. Manuel Nava. Pues mencionar nuevamente lo que siempre hemos dicho aquí en el programa, Willy. Sí. La gente tiene que empezar siempre de menos a más, ¿no? Tiene que asesorarse definitivamente con la gente, con los entrenadores, los especialistas. No pueden empezar un programa tan fuerte que al otro día, como decía el doctor, no se pueden ni mover, claro, ¿no? Tienen que asesorarse también en la parte de nutrición, es importante, porque si hay alguien que quiere perder peso y no está asesorado en esta parte, pues por mucho ejercicio que haga, el 70% o más de cambio físicamente hablando se lo va a dar la alimentación, claro, ¿no? Y pues bueno, una vez que empiece el programa de entrenamiento, la constancia y la disciplina, Willy. Claro. Y el descanso, ¿no? Doctor, ¿cuántas horas son suficientes? ¿7? Bueno, realmente aquí es otro punto. ¿Con cuánto nos reparamos? Sí, ya, que yo lo hablo mucho y es la dormida. Y todos van a decir, bueno, yo hace 15 años que no duermo, yo hace 20, ¿va? Que sientes, de repente sientes que descansaste una maravilla. Y hacer un énfasis en dormir, ¿verdad? Porque otra vez cambiamos de metabolismo en la noche cuando estamos dormidos y se le pone la función es descansar. Tú no puedes descansar si no se relaja el cuerpo, y eso tiene que ver con los músculos 100%. Si yo tengo mi mano así, está tendiendo, tengo la mano hacia arriba, está tendiendo a irse hacia abajo, porque la posición anatómica natural del cuerpo es una, y si tú la mueves hacia otro lado cuando estás dormido, va a tratar de regresar. Entonces depende, la mayoría de la gente duerme de ladito, ¿ok?
si tu columna vertebral, si tú de ladito naturalmente, si pones una pierna hacia adelante y luego hacia atrás o al revés, ya la columna vertebral está chueca. Y luego, si tienes mucha almohada o poco almohada, y depende si este brazo está hacia adelante, el de arriba, o hacia atrás, entonces tu columna está como reguilete. Y toda la noche, la mitad de la columna está tratando de enderezarla para el otro lado, y entonces no te llega, hay unas ondas que se llaman Sol y REM, que cuando llegas a una relajación adecuada, vamos a decirle, o óptima, entonces se gesta un proceso metabólico que genera energía, y es de milésimas de segundo, y eso se supone que debemos de llegar varias veces en la noche. Dicen por ahí, se lee, que Einstein podía hacer eso en 15 minutos. Entonces él dormía 15 minutos, se echaba lo que fuera, y otros 15 minutos. Nosotros que hacemos guardias cada tercer día y a veces jornadas de 36 horas, aprendes a dormir en piedras, escalones, abajo de la camilla, y empieza a pasar eso, que así como a bulón, te avientas así, y a los 20 minutos dices, órale, ya estoy listo. ¿No? Es una manera, pero todos, cualquier gente que tenga un colchón que sea más viejo de 15 años, que lo tire a la basura, se consigue algo mejor. Eso de que sea duro es un mito, porque tenemos sensores en la piel, que si tú te pones en una posición está demasiado duro, se te está muriendo ese pedazo de piel, y entonces le vas a decir, volteate, güey, porque se te va a morir este pedazo. Y entonces te volteas, y si te estás volteando demasiado, no da tiempo a que te relajes para que descanses. Entonces, si lo queremos hacer como tratamiento, sobre todo para las lesiones musculoesqueléticas, ¿cómo le voy a curar yo la espalda a una persona o le voy a curar un brazo que le duele si no logro que descanse en la noche? Claro. Tiene primero que relajarse y perder el estrés y la máxima alerta. Entonces hay una posición que debes de poner, lo que mide de tu oreja a tu hombro, esa es la medida con 6 kilos, que es lo que mide tu cabeza, eso es lo que debe de medir para que esté derecha tu columna cuando estás de lado. Es lo que debe de medir la almohada. La almohada. En medio de las piernas debes de poner una almohada, pero no en medio de las piernas, sino de las rodillas hacia los tobillos, por si no te lastimas la cadera. Y luego para este brazo debes de poner otra almohada grandota, doblada en dos, para apoyar el brazo. No, es que a medianoche lo vas a tirar todo a la fregada. Pero, ¿sabes de qué te va a servir? Que si logras estar así 2 horas y te quedas dormido, ya descansaste. O sea, te echas el proceso en 15 minutos. Entonces llénate de almohadas, que agarras una posición así como suspendido, en una posición anatómica. Sobre todo lo del doblar las piernas en posición fetal, porque ahí te aflojas la espalda. Claro. ¿Ok? Y así descansas. Doctor, el 2% de la población del mundo debe de hacer eso, ¿no? Eso está es difícil porque no estamos acostumbrados, porque nadie nos lo ha dicho. Bueno, ya lo vio usted. Ejercicio, buena alimentación, ya lo escuchó más bien. Ejercicio, buena alimentación, hidratación, descanso y sobre todo disciplina. Mucha disciplina, mucho trabajo. Doctor Edgardo González Pereira, ¿algún inciso, algún tema, alguna idea que consideres importante que se nos fue? Y desde luego tus referentes para que el público entre en contacto contigo directamente si tienen más dudas, si quieren acercarse a conversar contigo para alguna consulta, lo que sea. No, básicamente yo lo resumiría, porque nos pasa, bueno, por lo menos en el sexo masculino, que yo todo lo que me he roto es porque en su momento jugué básquet y de repente vamos a jugar básquet, quieres jugar igual y te rompes la pierna. Claro. O entonces, si te quieres ser el héroe, te vas a lastimar. Entonces, no solamente para el deporte, cada vez que cambies de actividad, incluso de trabajo, de lo que sea, debes de prepararte. Cualquier preparación básicamente es de 2.5 semanas, pero en 3 meses tú haces un programa en donde fortalezcas los músculos que intervienen en la actividad que tú quieres realizar, y nunca vas a tener un problema en tu vida. Y que sí existe una manera, los achaques no existen, todo lo que existe en dolores de ortopedia se cura, y todo tiene un diagnóstico. ¿Okay? Perfecto, doctor. ¿Algún teléfono, dirección de tu red? Nosotros estamos en Lomas, ¿sí? Es una clínica que se llama Sports Clinic Lomas. El teléfono de ahí es el 36 86 1000. 36 86 1000, 36 86 1000. Muy bien. ¿Algún referente, alguna dirección de correo electrónico, otra cosa? Y el correo electrónico podrían usar uno que se llama Vancouver, como la ciudad de Vancouver, Vancouver, DOC de doctor, Vancouver Doc, todo en minúsculas, @msn.com. msn.com. Así. Perfecto. 36 86 1000 y la dirección es vancouverdoc@msn.com. Muy bien.
Doctor Edgardo González Pereira, gracias por tu presencia esta mañana. Bueno, no nos despedimos todavía porque faltan los comentarios finales de los demás. Betty Bullosa, ¿algún comentario que quieras para el público? Pues algo que me gustaría añadir es que si alguien que nos está escuchando está realizando alguna dieta en donde le impidieron realizar ejercicio, que salga corriendo. Que esas dietas significa que están muy bajas en calorías y que por lo tanto les están impidiendo mover adecuadamente su organismo. Ya lo dijo bien el doctor. Lo principal es ser más activos. Entonces, que sean activos y que esto vaya acompañado de una correcta alimentación. Claro. Teléfono, Betty, dirección de correo electrónico. Nos pueden contactar en clubten, @clubten.com.mx, y el teléfono es 5570-0593, y por supuesto nos pueden visitar en la página que es www.clubten.com.mx. Y ahí van a encontrar más información. Muy bien, eso para todos. Pero ¿algún otro teléfono, algún otro dato que quieran dar? Manuel, Raúl, Víctor, Gaby. Sí, doctor, por favor. La página de internet, igual que la clínica, es www.sportsclinic.com.mx. Muy bien. Y ahí el público tiene acceso a toda la información. Ahí vienen todos los doctores, los expertos, los rehabilitadores, que hacemos todo. Perfecto. Muchachos, ¿algún comentario final? Víctor, Raúl, Manuel, Gaby, Bárbara, ¿algo? Nunca es tarde para comenzar, ¿no? Cualquier persona puede empezar un programa de entrenamiento deportivo a la edad que sea, siendo hombre o mujer, en las condiciones en las que esté, si tiene sobrepeso, si no tiene sobrepeso, si es sedentario, si es deportista, incluso si quiere hacer algún programa específicamente para algo, nunca es tarde, ¿no? Pero nos repites el teléfono y la dirección del club. Bárbara, por favor. El teléfono 5570-0593. Nuestro correo electrónico clubten@clubten.com.mx, o nuestra página web www.clubten.com.mx. Y nada más la recomendación de toda esta gran campaña que estamos haciendo, de escucha tu cuerpo, que se den un ratito para escuchar su cuerpo, para ver cómo se sienten, que no se distraigan tanto con el estrés, el ritmo, la violencia. Tenemos una ciudad muy complicada y lo único que queremos es mejorar su calidad de vida, que estén bien, porque a este mundo venimos a ser felices, así que escuchen su cuerpo. Sí, efectivamente, parece que nuestra única obligación es esa, ¿no? Ser felices. Muchas gracias al doctor Edgardo González Pereira, gracias Bárbara Santos, Gabriela Martínez, Beatriz Boullosa, Víctor Beltrán, Raúl Rubalcaba, Manuel Nava, Gaby, gracias a todos por estar aquí esta mañana. Ya saben que esta es su casa, son invitados permanentes de este programa. Gracias a usted por permitirnos acompañarle en esta jornada. Escucha su cuerpo, es muy importante, empiece al rato, duerma después de este programa y saliendo, ya que amanezca, mira quién lo dice, ¿verdad? Y ya que amanezca, empieza a hacer ejercicio, vale la pena, se va a sentir mucho mejor. Anuncios, no se salga de la red.